Buenas, vamos a comenzar explicando cómo se realiza una nómina cuando en la misma se ha producido una situación de maternidad por parte de la trabajadora. Comienzo mostrando los pasos o las pautas que tenemos que seguir para realizar este tipo de nómina y alguna información importante que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, con respecto a las pautas, seguimos el proceso general de solución de una nómina. Comenzamos, por supuesto, calculando los días trabajados y los días de descanso. Muy importante para calcular la prestación, tenemos que tener en cuenta los días naturales. Una vez que lo tengamos, vamos a calcular base reguladora de la prestación por maternidad y la prestación por maternidad. Calcularemos retribución mensual de la trabajadora y una vez que lo tengamos, vamos a realizar las bases de cotización, ¿de acuerdo? Las bases de cotización se van a realizar de forma habitual, pero vamos a tener en cuenta que las bases de cotización para la trabajadora van a ser solo por los días trabajados. Mientras que el cálculo de las bases de cotización para el empresario se realizará teniendo en cuenta tanto los días en activo como los días de descanso. ¿De acuerdo? Como información importante a tener en cuenta, la prestación económica de la maternidad consiste en un subsidio del 100% de la base reguladora. Para el cálculo simplemente vamos a tomar base de contingencias comunes del mes anterior entre los números de días de dicha cotización, 30 salario mensual o el número de días en el caso de que sea salario diario. Y como información importante, bueno, pues la prestación es abonada directamente por el INSS, ¿de acuerdo? Una vez explicado esto, pasamos al desarrollo de la actividad. Simplemente una trabajadora que tiene un contrato indefinido, forma parte del grupo 5 y su periodo de descanso por motivos de maternidad comienza el 14 de mayo de 2017. Nos da información el enunciado, como las bases de cotización de contingencias comunes y de contingencias profesionales del mes anterior. Además, nos dice que la trabajadora percibe de salario mensual 1.420 euros y además tiene reconocidas 3 pagas extraordinarias de la misma cantidad. Nos da otra información como porcentaje de retención del IRPF y los tipos que le corresponden por IT e IMS. Con estos datos, pues pasamos a calcular pues tanto el subsidio económico, base de cotización, etcétera. Primer paso, como ya os he comentado, cálculo de los días en IT y días en IT, días de descanso, mejor dicho, y días trabajados. Los días de descanso han sido os recuerdo, desde el día 14 de mayo hasta el día 31, serían 18 días de descanso y 13 días trabajados. En total 31 días, ¿de acuerdo? Muy importante porque después a la hora del cálculo de la fase de cotización tendremos que volver a calcular los días, ¿de acuerdo? Para el cálculo de la prestación ya hemos comentado, el cálculo de la prestación vamos a obtener primero la base reguladora, ¿de acuerdo? Base reguladora de, eh, de maternidad, que va a ser base de contingencias comunes del mes anterior entre el número de días del mes, ¿de acuerdo? Serían 1.775 entre 30 días, son 59,17 euros al día. Durante el periodo de descanso se percibe el 100% de la base reguladora. Por los 18 días del mes de mayo se percibiría un total de 1.065,06 euros. Una vez que calculamos base reguladora y la prestación, vamos a calcular el total de vengado. Y para el total de vengado solamente vamos a incluir la cantidad que percibe como salario base. Nos dice que percibe 1.420 euros, nos los da en dato mensual, por lo tanto tenemos que pasarlo primero a diario, teniendo en cuenta, al ser del grupo 5, que vamos a utilizar el 30 días, y lo multiplicamos por el número de días trabajados, 13. Tendríamos un total de vengado de 615,33. Obtenido el total de vengado, vamos a calcular la fase de cotización. Para el cálculo de la fase de cotización, en primer lugar, vamos a recalcular los días, ¿de acuerdo? Porque para hacer la prestación sí que vamos a tener en cuenta los días naturales del mes, en este caso mayo 31, pero los días para el cálculo de cotización sí que vamos a atender al tipo de salario, ¿de acuerdo? En este caso, la retribución mensual
implica una cotización mensual y para el cálculo lo que vamos a hacer es al número de días del mes, al número de días de la cotización mensual, que son 30 días, le vamos a quitar los días trabajados. Y ya tendríamos el periodo de días, que son 17 días de descanso. ¿De acuerdo? Calculados los días, vamos a pasar a calcular las contingencias comunes tanto por los días trabajados como por los días de baja. Por los días trabajados, os recuerdo que en la remuneración mensual incluimos salario base, complemento salarial, la parte no exenta de los complementos no salariales, solamente tenemos salario base y además vamos a incluir la parte de la prorrata. Tenemos 3 pagas extraordinarias de 1.420 euros cada una, las vamos a dividir entre 360 días, ¿de acuerdo? Lo pasamos a diario y lo multiplicamos por 13. Tendríamos un total de 153, lo que hace que tengamos una base de 769,16. No olvidar que tenemos que comprobar los límites de la base, mínimo y máximo. Para eso tomamos los datos. Estoy tomando los datos de la fase de contingencia de 2020, de los mínimos y los máximos, por supuesto, los divido entre 30, los multiplico entre 13. Y podemos observar que se encuentra entre el mínimo y el máximo. Por los días de baja, lo que vamos a hacer, pues vamos a multiplicar la base reguladora por el número de días, ¿de acuerdo? Ya sabíamos que eran 59,17 de la base reguladora por 17 días, 1005,89. Por lo tanto, el total de la base de contingencias comunes tendríamos remuneración mensual, tendríamos la parte de 615,13 más los 1005 y después la prórroga de pagas extraordinarias. De contingencias profesionales, pues para el cálculo de contingencias profesionales vamos a tener de una parte, vamos a calcular a la fase de contingencias comunes le vamos a sumar las horas extraordinarias y el prorrateo de las horas extraordinarias. Como no hay el prorrateo de las horas extraordinarias del año anterior, ¿de acuerdo? Como no hay horas extraordinarias ni del mes anterior, ni de este mismo mes, ni del año anterior, pues va a coincidir la base de contingencias comunes con la base de contingencias profesionales por los días trabajados. A su vez, vamos a comprobar los límites, está dentro de los límites y le vamos a sumar la base de contingencias comunes por los días de baja. ¿Ok? Observamos que la base de contingencias comunes, al no haber horas extras ni en un periodo, al no haber horas extras ni el mismo año, ni en un periodo anterior, no cambia. Una vez que tenemos las bases de contingencias comunes y no tenemos cotización adicional por horas extraordinarias, nos quedaría la base de IRPF. La base de IRPF que corresponde como ya sabemos, salario base, complementos salariales, parte no exenta de los complementos no salariales y horas extraordinarias y gratificaciones extraordinarias si se cobran este mes. Calculadas las bases, vamos a calcular el cálculo del total a deducir y del líquido a percibir, teniendo en cuenta que para el cálculo del total a deducir y el líquido a percibir, en el cálculo de las aportaciones de la seguridad social de las trabajadoras solo vamos a tener en cuenta las cotizaciones realizadas por esa trabajadora durante los días trabajados. Es decir, para el cálculo de las contingencias comunes, por ejemplo, vamos a tomar el dato de base de contingencias comunes de los días trabajados. Es decir, sería 769,16 por 4,7. Al igual para desempleo y formación profesional, como no cambian los datos porque no hay horas extras, serían los mismos valores. ¿De acuerdo? Esto nos daría un total de 48,84 de las aportaciones a la seguridad social de la trabajadora, más la retención por IRPF 56,55. Recuerdo que era un porcentaje de retención del 9,19% y nos da un total a deducir de 105. Al total de vengado le restamos el total a deducir y tenemos el líquido a percibir, que sean 509,94. Ahora sí, para el cálculo de las aportaciones del empresario, sí que vamos a tomar el total de la base. Es decir, base de contingencias comunes es con tanto de la suma de los días trabajados como con los días de descanso, ¿de acuerdo? Y los datos serían pues 418, 997,63, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, espero que la explicación haya sido de utilidad. Un saludo.